Bienvenidos, bienvenida Blanca, bienvenida Gracias, Clau. Hola, gracias. ¿cómo están? Qué Hola, gusto hola, estar Clau. aquí. Muchísimas Alisa. gracias por venir el día de hoy y tenemos muchísimos temas que queremos platicar contigo. Hoy vamos a empezar con narcisismo. Creo que es un tema bien importante y bien interesante y creo que hay muchas cosas que tenemos que afinar, porque creo que también se ha utilizado el término no muy bien. Se ha sobreexplotado. Sí. Y el problema de sobreexplotarlo es que entonces la gente no acaba de entender bien realmente qué es. Entonces, ¿quieres empezar, Blanca, platicándonos qué es un narcisista, qué es el narcisismo? Si quieres, empezamos por ahí. Vamos a recordar que el tema narcisista, ¿no? Ese adjetivo que se le pone, como dice, sobreexplotado y a muchas personas, viene del mito de Narciso, ¿no? Que es un hombre que se sabía bello, que se encantaba, se refleja en las aguas de un río, y es tal su grandiosidad que él mira en el río, que se enamora del mismo y se va completito a las aguas del río y muere ahogado, ¿no? Ujú. Entonces, estamos hablando que el término narcisista Perdón. tiene que ver con esa sensación de grandiosidad exacerbada de algunas personas. Ok. El tema es que ahorita todo lo ponemos como, es que es narcisista, es narcisista, es narcisista, a todas las actitudes que son de arrogancia o de poca humildad, lo podemos poner, o sea, todo el mundo lo dice, es que es narcisista. Bueno, qué bueno que tocamos este tema, porque a mí me Es gustaría que, como ampliar a ver, yo el siento término. siento un poco que esta necesidad de ahora todos narcisistas es como cuando descubres algo nuevo. Y de repente dices, caray, esto no es sano, esto no es bueno, esto no me sirve. Y creo que es un poco como esta sorpresa de la humanidad de decir, caray, ese tipo de gente que no es sana para mí, ya tiene una etiqueta. Y ya puedo darme cuenta que no es sana para mí. Y creo que nos vamos un poco como los estudiantes de medicina, ¿no? Que siempre te dicen, o los estudiantes de psicología, que de repente empiezas a ver patología en todo lo que conoces, porque le empiezas a poner nombre. Entonces creo que como sociedad pasa lo mismo. O sea, de repente nombramos algo y de repente puedes empezar a decir, ay, esto que no era cómodo, esto que me dijeron que yo me aguante, ahora ya no me tengo que aguantar. Creo que por eso se ha como utilizado o generalizado tanto el término. Claro, porque de repente es como eso, encontré un término que como que checa conmigo, como que me sincroniza con lo que estoy viviendo o con lo que yo percibo que estoy sintiendo, con la historia que yo, con mi narrativa propia, y entonces lo aplico a. Y así pasa con todos los términos, ¿no? Como decíamos en algún punto, es que estoy depre, o si yo veo que alguien tiene ciertos cambios de actitud o de humor, es que es bipolar. Entonces, creo que ahorita una de las cuestiones que necesitamos hacer es hacernos responsables de la gestión, del manejo de los términos, ¿no? Ok. Sí, oye, no porque yo tenga a lo mejor un mal día y mañana esté mucho mejor, no quiere decir que tengo un trastorno bipolar, ¿no? O si yo me siento triste, no quiere decir está depre, ¿ok? O está deprimido. Y cuidar las etiquetas, ¿no? Exactamente, Porque el exactamente. etiquetar también es una forma de violencia y de lastimar a otros. Entonces creo que ahí hay que ser muy cuidadoso con nuestras palabras. Con las palabras, porque entonces, si nosotros nos vamos al término de lo que es una actitud, es más, yo no calificaría a la persona como narcisista, sino actitudes narcisistas, porque de hecho va desde tintes, actitudes, síntomas, hasta lo que es el trastorno narcisista, ¿no? O sea, ya la parte de la patología, del trastorno de la personalidad. Estamos hablando que hay personas que llegan a violentar, ¿no? Tienen actitudes que llegan a violentar, sin embargo no llegan a lo que es una psicopatía, por ejemplo, ¿no? Un psicópata, lo que se llama un psicópata, como decíamos, como Ted Bundy, ¿no? Ejemplos tenemos muchísimos. Ellos tienen, una de las características es el trastorno narcisista, porque ya la dimensión, los síntomas que presentan son exacerbados, son a lo largo del tiempo y con una importancia muy grande. ¿Qué caracteriza lo que es la actitud narcisista o el trastorno narcisista? Este concepto que tienen las personas de sí misma, de grandiosidad. Es decir,
yo soy el mero, mero cacahuatero del mundo. Yo soy lo máximo, yo soy el único que sabe, todos los demás son objetos para mí, me sirven. Eso es una de las características muy fundamentales, muy importantes para ver lo que son actitudes narcisistas. Es decir, te uso, es más, ven a la gente como material, como úsese, ahora sí que use it and lose it, ¿no? Sí, es úsalo y tíralo. Entonces, y además ejercen violencia para ello, ¿sí? A ver, qué bueno que lo dices, porque muchas veces la gente cree que tener una buena autoestima es sentirse el cacahuatero. Exacto. Y realmente no. O sea, una buena autoestima es justamente, a ver, esto sentirse más es una mala autoestima. Sentirse menos es una mala autoestima. Una buena autoestima es sentirse igual. Es entender que yo tengo el mismo derecho que Claudia de decidir, tener gustos, tomar decisiones. Y entonces, en mi libertad de decir, a mí me gusta el café y a Claudia le gusta el té, mi autoestima no se lastima. Porque no tengo yo que estar por sobre de Claudia. Mi autoestima es buena cuando yo digo, yo asumo que a mí, en primera persona, me gusta el café. No tengo que convencerte que te guste a ti, y que a ti no te guste no ataca contra mi persona. Y te sientes cómodo. Y creo que eso es bien importante, porque muchas veces lo que quisiéramos para nuestros hijos es eso, que se sientan lo máximo. Y decir, no, es que eso tampoco no es sano. O sea, cuando me pongo arriba, tampoco no es sano. Todos, yo quiero también hacer como un paréntesis aquí, porque hay algo que se llama narcisismo primario. Ok. Es decir, todos, cuando nacemos, conforme vamos recibiendo la atención, el cuidado, el cariño, vamos haciéndonos como, valga la expresión, ¿no? De manera muy inconsciente. Es decir, yo grito, yo lloro, Claro. yo demando, y alguien viene a atender mis necesidades, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamaríamos como el narcisismo primario. Evidentemente es inconsciente y es más bien Y es desde la parte funcional instintiva. y es de supervivencia. De supervivencia. Sin embargo, el tema con el narcisismo, cuando se empieza a prolongar a lo largo de la vida, es que, si yo pido, si yo grito, si yo demando, alguien tiene que estar aquí para servirme, ¿sí? Entonces, conforme va pasando el tiempo, evidentemente nos vamos haciendo conscientes de que ni soy el rey del mundo, ni soy el mejor por sobre todos los demás, sino que soy muy bueno haciendo determinadas cosas, ¿no? Soy muy bueno, o sea, vaya, tengo necesidades y que me las tengo que yo proveer, y si soy chico, pues bueno, evidentemente pedirla, una cosa es solicitar o pedir y otra cosa es demandar. Sí, ya la parte demandante, es decir, me lo tienes que dar porque me lo merezco, me lo tienes que dar porque lo necesito aquí y ahora y ya te estás tardando. Entonces, ahí es en donde se empiezan a generar las primeras actitudes narcisistas conscientes, ¿sí? Y más cuando es, si no me lo traes, mereces un castigo. Que es también como este tirano interior. O sea, no solamente merezco ser cuidado, si no me cuidas como yo creo que debo de ser cuidado, mereces un castigo. Entonces, ahí es en donde se empiezan a desarrollar estas actitudes violentas. ¿Por qué? Porque precisamente tanto los síntomas narcisistas como ya lo que es el trastorno, como tú dices, se empiezan a convertir como en cosas tiranas y demandantes. Y ya no lo pido porque lo quiero, sino porque me lo tienes que traer. Entonces, empiezo incluso a generar, si no me lo das, vas a tener consecuencias, ¿sí? Entonces, empieza a generar, una de las características es que las personas con este tipo de actitudes empiezan a generar culpas en su entorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me lo das, te vas a tener consecuencias. Y entonces, esto, si lo llevamos de los pequeños tiranos, ¿no? O sea, porque realmente empieza a gestarse desde muy pequeños, hasta la parte ya adulta, hasta la etapa adulta. Entonces eso se magnifica. Entonces una actitud de lo quiero aquí y ahora, y cuando yo digo, imaginémonoslo, una actitud ya en la etapa adulta. Entonces, y ya no lo pido, ni siquiera por favor, ya lo demando. Entonces, características narcisistas son precisamente que ven ya yéndonos a la etapa adulta, ¿no?
pues, que es cuando ya se refleja, se ve mucho más reflejado lo que es esta actitud que puede llegar a ser trastorno. Es la demanda inmediata, y lo quiero ahorita, y lo pido de manera violenta. Y aparte es esa sensación de grandiosidad, pero ojo, lo voy a poner como en letras de verdad grandes, subrayadas, porque mucha gente cree que las personas con trastorno narcisista son personas con una alta autoestima. Ahorita que hablabas de la autoestima, Alicia. Por el contrario, son personas que se sienten tan pequeñas y tan ínfimas, o sea, tienen un autoconcepto muy devaluado, muy pequeño, que necesitan de esa violencia hacia el otro para poder como pararse en la vida, ¿no? Es decir, sí, es esta teoría de lo estoy compensando. O sea, como me siento tan chico, tengo que aparentar que soy grandísimo. Porque así, o sea, como te veo, me veo, o sea, me veo insignificante, me veo que nada lo sé, me veo muy poquito. Entonces, sienten vulnerables y esa vulnerabilidad la ocultan a través de la violencia. O sea, y no solo violencia física, sino violencia verbal, violencia hasta de silencio, ¿no? Porque usan mucho la indiferencia, usan mucho castigos, ¿no? muchos castigos, el mejor no te hablo, ¿no? Entonces usan el ¿cómo se llama? Cuando te dejan de hablar, la ley del hielo, ¿no? La ley del hielo, gracias. O sea, y entonces todo eso, lo que tú estás diciendo, genera culpa en el que lo recibe, porque automáticamente pues te vas sintiendo también tan chiquito que dices, ¿qué hice? No, seguro hice algo mal y por eso me dejó de hablar, ¿no? Y entonces yo como lo veo es que son, de acuerdo a lo que nos dice, son personas que aparte no ven al otro. Esa es una de las características. No veo al otro, solo me veo a mí mismo. No veo al otro. Y si veo al otro, es decir, si me digno a mirar al otro, es por algo que me va a ser útil. Es decir, ven a las personas como objetos. Entonces, me vas a servir, pero me vas a servir a mis estándares y como yo quiero. Porque si no, entonces viene la agresión. Yo quiero hacer aquí, perdón, un paréntesis, porque también tenemos muchos salvadores por allá. No significa que los pueda salvar. No. O sea, no lo usen como justificación de, ay, pobrecito, se siente tan poquito. Yo lo voy a salvar, porque es una trampa. De hecho, las personas con trastorno narcisista, una de las características que tienen es que son aduladores. Es decir, transmiten ahora sí que falsa seguridad, ¿no? Y son encantadores y cautivan. Es más, llegan a algún lugar público, algún restaurante, algún lugar y todo el mundo es de ¡ah! ¡Wow! ¿Sí? Tienen una facilidad de hablar y de cautivar y de conquistar, como si fuera ahora sí que esta flauta que va hipnotizando a la serpiente. Algo así parecido pasa con las personas con este tipo de actitudes y de trastornos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como tú dices, caigo redondita en las redes y ahí es en donde me vuelvo pues objeto de, ¿no? Yo lo voy a cambiar, yo lo voy a salvar, yo lo voy a, en fin, nos viene el síndrome de rescatador y ahí es en donde nos perdemos, porque al quedar nosotros total y absolutamente expuestos ante las actitudes de una persona con este trastorno o estos tintes, nos volvemos nosotros, cedemos el poder, es decir, nos ponemos a merced y es ahí en donde nos volvemos el objeto de todo. Me sirves, no me sirves, eres objeto de mis insultos, de mi violencia, de todo lo que yo quiera hacer, porque además son personas que de alguna manera se desconectan de sus emociones. Es decir, realmente las emociones o las dejan de lado, o las encapsulan, o las bloquean. Por eso, volviendo al término, a las situaciones como la sociopatía y demás, son personas que no tienen ningún tipo de remordimiento, ni responsabilidad, ni culpa. El otro es el que tuvo la culpa. El otro me incitó. El otro fue. ¿Y qué es lo que pasa con las personas que viven en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué pasa con el otro? Lo que decías, Claudia, empiezo a sentir culpa, empiezo a dudar de mí, empiezo a creerme que de verdad no valgo, empiezo a creerme, nos terminan haciendo polvo, terminan haciéndonos pedazos
y realmente hasta perder identidad. Porque una de las cosas que podemos llegar a ser las personas que estamos al lado de una persona, vamos a ponerle narcisista, voy a hacer lo que tú quieres que yo sea. Porque como lo que soy no es suficiente, no termino como de embonar en tu esquema o en tu molde, me pierdo y voy a hacer lo que tú quieres que yo sea. Y a ver, yo quiero dejar aquí cosas bien claras. No hay salida. O sea, no hay forma que tú te conviertas en nada que vaya a ser suficiente. Entonces, si tú estás ahorita en una relación así y dices, híjole, palomita, me siento perfectamente ahí, no termina. No llega un momento en el que dices, ya que llegué aquí, entonces me acepto y nos podemos relacionar. No. Esta violencia es cíclica, es constante, es eterna. Y nunca vas a ser suficiente. Y aparte, si te lo dijera, sería como más fácil, porque sabes, pues, hasta dónde, ¿no? Pero no lo dicen. O sea, simplemente otra cuestión, te van aislando. O tú te vas aislando. No, o sea, yo sabía que te van aislando. O sea, parte es de no me gustan tus amigos, esta es una tonta, la otra no me gusta. O te prohíbo, o no te permito. O ni te lo dicen. O sea, yo en mi caso personal no me lo decía. O sea, sino al otro lo responsable, ya ves. No, pues ni tu familia te invita, no te quieren tanto. Nada más me tienes a mí y a tu mamá, ¿no? Es mucha manipulación. Mucha manipulación, no ve, pues hicieron fiesta. ¿Y por qué no te invitan? No, que sí te querían mucho. Ay, no, qué persona tan desagradable. No, entonces, todo eso te responsabilizan a ti de cosas, pero no te lo dicen tampoco directo. O sea, de verdad, es gente muy inteligente en ese sentido, porque como aparte no tienen el remordimiento, mienten con una facilidad extraordinaria, que creo que esa es otra característica muy importante. Son mitómanos, pero grueso, perdonando la expresión. Entonces, dentro de esa característica, es a tal grado su mitomanía que ellos se creen todo. Y en la mayoría de los casos, quien es un buen mentiroso tiene muy buena memoria. Porque normalmente a los que no nos gusta mentir, pues hasta se te olvida lo que dijiste, ¿no? Porque pues te vives en la honestidad y pues cuentas lo que pasó, ¿no? Entonces, en mi caso también otra cosa que yo veía es que sus discursos, y ya analizándolo después, eran los mismos, o los temas eran los mismos, ¿no? Y seguía como un esquema de sus pláticas como para no cometer errores, ¿no? Y eso requiere pues también mucha inteligencia, ¿no? Porque pues tienes que saber qué dijiste en qué momento, ¿no? Para mantenerte en el hilo, ¿no? De la historia. Claro. Exactamente, y no perder ese control, porque aparte esa es otra cosa importantísima. Lo que lo saca de balance, o en mi caso personal, era perder el control. Y pongo ejemplo. Soy una persona que le encantan las sorpresas. Y no solo darlas, sino recibirlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cumpleaños. Oye, ¿qué crees? Va a ser tal día tu cumpleaños, tengo una sorpresa. Bueno, la primera era enojo. Claro que no, si sabes que me chocan las sorpresas. No, bueno, es una sorpresa que vale la pena. Disfrútala. Bueno, me valió esa vez y dije, sí se va a hacer. Pues antes de irnos al lugar de la sorpresa, fue tal el problemón que armó para que no se hiciera nada. Como para sabotear el momento, ¿no? ¿Por qué? Porque él no iba a tener el control. Y eso, ¿cómo él perder el control? Si yo soy el que controlo toda la situación. Fue a tal grado que yo había reservado en un restaurante, había gente querida de él invitada. Se acabó.
Terminé gritoneada, llorando, se fue él ese día a visitar a sus hijos, y todo quedó arruinado. Y yo con un sentimiento de culpa terrible, porque yo decía, claro, o sea, le arruiné a él su cumpleaños. ¿Cómo pensé? Si yo sé que no le gustan las sorpresas, ¿por qué me atreví a hacer? ¿No? Entonces, esa es creo que otra característica muy clara en estas personas. Y digo, y se da en hombres y en mujeres, ¿no? Bueno, y Claro, hasta en niños, claro. no hombres, mujeres y niños, porque hay jovencitos que también lo ejercen contra sus padres, ¿no? O sea, también Claro. hay que ser claros en eso. Se vive, lo que decías tú, se vive en deuda. Cuando dices los jóvenes, los adolescentes o los niños que les lanzan a los papás, ¿no? Todo esto parece que se viven endeudados los papás con los críos, ¿no? Porque es, me debes, me debes, me debes. Y entonces ahí es donde se empiezan a formar esas personalidades, ¿no? Esas características. Ahora que decías, Alisa, híjole, no se sale de esto, ¿no? Porque se va haciendo como en espiral. Son tan envolventes que verdaderamente es como si cayera las personas, hombres y mujeres, ¿eh? Porque es lo que decías, sí, o sea, sí, sí. a veces solo decimos los hombres narcisistas. No, a ver, hay mujeres, ¿no? Hombres y claro. mujeres. Te van envolviendo, o sea, se va dando una situación de verdad en donde yo termino ahogada, lo que decía hace rato, termino siendo a su merced, termino perdiendo mi propia identidad y voy siendo quien el otro quiere que yo sea, ¿no? Y entonces es muy difícil darme cuenta si yo me voy responsabilizando de que si sé que no le gustan las sorpresas y cómo me atreví a armarle una sorpresa de cumpleaños o algo especial si no le gusta, me voy haciendo todo el tiempo responsable, voy viviendo en deuda, voy viviendo con culpas, voy perdiendo identidad, voy perdiendo mi propio autoconcepto, mi propia autoestima. Todo el tiempo tengo un diálogo interno desde el pánico, desde el miedo, ¿no? Porque tengo miedo de que cualquier movimiento que yo haga es insuficiente o está mal o no es el adecuado. Entonces voy viviendo de verdad al hilo, al filo. Y creo que también una parte terrible es que como son muy seductores con el medio ambiente, todos los demás te dicen, pero ¿cómo? Es un encanto. Sí. Pero ¿cómo? Es maravilloso o maravillosa, pero ¿cómo? O sea, el típico farol de la calle, obscuridad de la casa, que creo que también es parte de la locura en la que te envuelve. En decir, pero si toda la gente de alrededor dice que él o ella es encantador. Sí, eso es un tipazo, es súper alegre. Oye, aparte te trata extraordinariamente bien, ¿no? Porque socialmente, eso era otra cosa que yo vivía. Socialmente, claro que me trataba bien, ¿no? Socialmente, pues aunque estuviera que se lo llevara a pifas, ¿no? Trataba de amarrar sus caballos y bajarle, ¿no? Entonces, claro, socialmente, pues qué hombre tan fascinante, aparte, pues como te digo, muy inteligente, entonces pues usaba muchísimas de sus capacidades histriónicas, ¿no? Porque así se viven en una película y aparentando muchas cosas. Entonces, usaba sus capacidades histriónicas, ¿no? Entonces, claro, decían, pues es que ella está feliz, ¿no? Tienen la vida deseada, ¿no? O te voy a decir otra cosa, o cosas como, es que yo me encantaría uno así. ¿Cómo no estás agradecida? Yo quisiera uno así. Y entonces te dejan en un lugar bien sola, porque te cuesta mucho trabajo ser honesta y decir, es que no. Es que cuando estamos en público se porta o aparenta mucho. O sea, o quizás cuando salimos aparenta mucha opulencia o que es muy dadivoso, pero después me hace sentir mal y me violenta. Y esa doble cara es bien difícil de manejar. Claro, Y hay momentos que no te das cuenta, Alice. O sea, hay momentos que ni siquiera puedes ponerte a pensar, pues está mal el hoyo. Porque estás metida en ese bucle, ¿no? En esa vorágine que dices. Estás metida en eso y estás más, ¿cómo te diré? Estás más preocupado
por no sentir todas esas sensaciones físicas que te lleva el miedo y la angustia y la ansiedad, ¿no? Y hace rato les platicaba, por ejemplo, yo veía que sonaba el teléfono y veía que era él y automáticamente empezaba el sudor frío y un miedo, porque pensaba, ya, hice algo mal, la regué en algo. Y aunque no fuera mi culpa, ¿no? O sea, también, por ejemplo, hubo una vez terrible, así, que le tocó ir al SAT a arreglar unas cosas de él. O sea, ni era tema mío, fue a arreglar unas cosas del SAT. Y entonces regresó a la casa y bueno, parecía que yo había sido el secretario de Hacienda que le había negado cosas. O sea, porque aventó las puertas y es que no sé qué y gritaba y yo, pero a ver, pero qué pasa. O sea, una cosa horrible, ¿no? Y yo casi, o sea, de verdad. Cargando la responsabilidad, Sí, ¿no? y si hubieras tenido un baúl en mi casa, me habría metido hecha bolitas y esperando que dejara de gritar y de aventar cosas y de todo. Porque me moría yo del miedo. O sea, y cualquiera que me conozca y que me vea, ya, pero tú, Claudia, o sea, tú que has hecho esto, que has trabajado por tu cuenta tantos años, que has, ¿no? Y que me ven una persona segura y me ven en una situación muy diferente, pues sí. O sea, y no fue 1 año, ni 2, viví con esa persona 12 años. Y eran ciclos, o sea, ratitos bien, ratitos mal, ratitos bien, ratitos mal, ¿no? Así. Pero si a mí me dicen, o sea, el común denominador fue, de verdad, terminó con mi autoestima. O sea, yo llegué, era tan increíble cosas como decir, ay, sé que está de viaje, estoy súper tranquila. Wow. ¿No? Y ahí era cuando me empecé a dar cuenta de decir, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo pensar que si se supone que estás con la persona que amas, que es la pareja con la que quieres estar y todo, ¿cómo decir, qué alivio? No va a llegar hoy porque está de viaje. O no va a llegar hoy por lo que quieras. O se va a tardar 2 horas más en llegar. ¡Qué padre! ¿No? O está dormido. Qué tranquilidad. Se me hace un tesoro maravilloso lo que compartes, Claudia, porque es como pasar de la teoría o de lo que escuchamos o leemos o escuchamos en redes sociales a esto, ¿no? Como a personalizar, es decir, sí lo viví. Es decir, ese testimonio, o sea, los testimonios son absolutamente valiosísimos, ¿no? Porque es, de alguna manera, las personas que nos estén escuchando pueden irse identificando, oye, yo también estoy ahí, o yo también he vivido eso, o yo también he sentido esa paz cuando se va, ¿no? Quiere decirse como estos clics que hacemos. Sí, claro. Cuando hace rato que decíamos, ¿no? Oye, no se sale de esto? Se necesita mucha conciencia, o esto que tú trabajaste, este proceso que tú llevaste, decir, oye, esto me está haciendo perderme de mí misma y perder de mi vida, perderme en la vida, ¿no? Por la persona con la que se supone que es la que me ama y yo lo amo. Uh-huh. Entonces, salir de ese bucle no es fácil. Sin embargo, para las personas, porque hay quien decía, ¿qué pasa si le dices al esposo, a la pareja, a la esposa, le dices, oye, ¿por qué no vas a terapia? Porque fíjate que tienes unos tintes narcisistas. Evidentemente te va a decir, estás como loco o loca. El que necesita terapia eres tú. Es muy difícil que una persona con esas características vaya a terapia. Claro. Porque todos los demás son una punta de, ¿no? Unos pedazos de animal. Es muy difícil que una persona con estas características vaya a terapia, ¿no? Que vaya y diga, sí, estoy haciendo mucho daño, creo que sí he violentado, creo que sí, esto es difícil. Entonces, realmente las personas que viven esta situación son ahora sí que el entorno, son las personas que recomendado tomar conciencia, decir, esto me está haciendo perderme de la vida, ¿no? Y decir, y es que, a ver, pedir ayuda. Creo que es bien importante quién va a terapia. Va a terapia el que quiere cambiar.
O sea, esta parte de yo quiero que mi novio vaya a terapia para que se porte bien conmigo, no funciona. No te gusta el novio, cambia el novio. No te gusta el marido, cambia el marido. No es cierto, porque tenemos esta creencia de, es que le voy a mandar a Claudia para que se porte mejor conmigo. No funciona. El límite es decir, si yo no me siento cómoda, si no me siento querida, si no me siento validada y valorada. Y ojo, yo he trabajado con mujeres en matrimonios narcisistas. Y uno de los grandes como límites es decir, es que necesito que él valide mi dolor. O dos, necesito que me lo asegure. O sea, que sí me diga que me deja de hablar para lastimarme. Nunca lo vas a tener. Y a veces no es necesario. Cuando alguien te lastima y punto. Y esta parte en decir, no te quedes donde te lastiman. No me importa si fue sin querer. No te quedes donde te lastiman. No lo mandes a terapia para que te deje de lastimar. El límite se pone ahí y te dices, no me quedo donde me lastiman. No me importa que todo el pueblo lo ame o la ame. Un poco la respuesta es, te lo regalo. O sea, No, y aparte, a mí los no me demás no funciona. viven con esa persona. Claro. Entonces no conocen la relación en la intimidad. Claro. ¿No? Entonces, algo importante que dice Alisa es que tenemos la fantasía de que por amor, y nada más es como reafirmar lo que Alisa dice, que por amor va a cambiar o por amor lo va a hacer por mí. No. O sea, y menos una persona narcisista, que no se voltea, o sea, nunca te van a ver. Ellos van a ver por su beneficio, por lo que sea cómodo para ellos, por lo que te puedan sacar, ¿no? En todos sentidos, porque te conviertes en un proveedor de ellos. ¿No? De todo. De todo. De autoestima, un lugar de violencia. De comodidad, Sí. de si es tema económico también eres un proveedor, o sea, y lo más importante es, nunca es suficiente. Nada les llena. ¿Por qué? Porque están vacíos por dentro. O sea, se oye muy fuerte, pero es una realidad. Nada les llena. Entonces, pues tú podrás querer hacer mil cosas y lo único que está pasando es que yo, como lo veo y como lo viví, yo me estaba vaciando. Desde la parte espiritual, Claro. me estaba, y como logoterapeuta ahora, me estaba vaciando. Había momentos en que tenía un vacío existencial terrible, una soledad acompañada espantosa. Y no había manera. Y Clau, gracias por darnos tu testimonio, porque muchas veces la gente cree que la pareja del narcisista es o tonta o tonto, o no educado, o muy joven, o sin ningún oficio ni beneficio. Y bueno, no solamente es al revés, pero hay de todos niveles. De todo. De todos tipos. No importa la edad, no importa que te dediques, no importa qué tanto hayas estudiado, no importa tu historia. Si estás en una relación incómoda, si hay algo adentro de ti que te dice lo que tú dices aquí, sí, no puede ser que esté feliz de que esté de viaje, porque tenemos siempre esa voz. Aunque la callemos, hay una voz que te dice, esto no me cuadra. Sí, es la voz de tu conciencia. Esto, si me lo platicaré una amiga o un amigo, le diría, mano, esto no va. No tendría por qué ser así. Esa es la voz que tenemos que escuchar. Esa pequeñita voz que quizás hemos callado mucho tiempo. Y muchas veces también la callamos porque decimos, híjole, ya la invertí. Ya llevo aquí 1000 años. O ya me quedé sola. O ya me quedé, o cuántos años llevo defendiendo esta relación. Porque muchas veces también nuestra cabeza se queda con, ay, ya le hemos echado un chorro de ganas. Ya falta poquito. Y ahora sí, me va a ver, me va a querer, me va a valorar, me va a agradecer, me va a dar el lugar que me merezco. Y es un poco como esas caricaturas de la zanahoria, ¿no? Que van persiguiendo la zanahoria que nunca se las dan. Claro que nunca. Hay una voz que te dice, nunca te la va a dar. Y esa es la que tienes que oír. Y decir, para. Y aparte, algo muy importante es, todo el tiempo te vives en miedo.
O sea, esa sensación que les digo, que en mi caso era que era como un baño de sudor frío, me dolía el estómago, me sudaban las manos, de repente sentía la angustia esa terrible, ¿no? Aquí también en el estómago. Todo eso eran señales de incomodidad. Y claro, muchísimo miedo, porque también cuando ya ves cuál es su patrón, pues da miedo decir hasta aquí, ¿no? Porque necesitas fuerza, ¿no? De decir, pues ya no quiero, ya no estoy aquí, ya no quiero estar y tengo que agarrar mis chivas e irme, ¿no? Pero procurando, pues también no correr riesgos. Entonces, yo quisiera hacer una invitación. Una, que se sepan que no están solos ni solas, porque muchas personas hemos pasado por esto. Que pongan en seguridad su vida y su tranquilidad, porque no hay, o sea, no hay dinero ni comodidades fingidas, ni seguridad económica entrecomillada, que sea suficiente y que pague tu tranquilidad y la tranquilidad en dado caso que haya hijos de por medio. Yo creo que, porque los hijos, y aunque sean niños chiquitos, son niños pero no son tontos, y ellos también viven y sienten todo esto. Y hay muchos lugares y habemos personas que en la secrecía de nuestra profesión podemos ayudar y no se sientan solos. Y algo que les sugiero es, hagan su red de apoyo. O sea, pónganse a pensar en la tranquilidad de algún momento que ya se sientan desbordadas o desbordados. ¿Quién es su red de apoyo? Seguramente tienen personas que estarían encantadas de ayudarles, porque sí, aquí tienen que echar a trabajar su inteligencia, que seguramente la tienen, y no solo porque lo que está dañada es la inteligencia emocional, pero su inteligencia para salir de esto, porque el otro no va a cambiar. Y esos patrones los va a seguir repitiendo, y si no es con ustedes, va a buscar otra u otro para irlo repitiendo. Quiero cerrar un poco esto, porque a veces es el miedo justo de no tengo red de apoyo. Y a veces tu terapeuta es tu red de apoyo. O sea, a veces no hay más. O sea, quizás ya te logró aislar de todos. Y quizás la gente a tu alrededor no entiende qué estás haciendo. O no te atreves a decirlo. Porque tu psicólogo puede ser tu red de apoyo. Exactamente. O sea, no necesitas tener 15 amigos y todos los familiares del mundo. A veces un psicólogo es suficiente para decir, de aquí me agarro. Y es suficiente decir, no estoy contenta. Aunque no tengas los pelos de la burra en las manos, porque eso es lo que hacen. Nunca logras tener los pelos de la burra en la mano. O sea, logran no darte esa información ni esa tranquilidad. Entonces, no esperes a tener la evidencia, no la necesitas. Y es muy difícil a veces tenerla, porque al ser tan controladores, pues manejan muy bien toda esa parte. Claro, ¿no? Pero no la necesitas. No. O sea, por favor, no la necesitas. Es suficiente que digas, no estoy cómoda. Es una relación, no un secuestro. O sea, puedes decir, ya no quiero. En cualquier momento. Y que muchas veces, hablando del miedo, que es una de las emociones más potentes que se pueden ver, ¿no? Y se pueden presentar en este tipo de relaciones. A veces el miedo paraliza. Totalmente. Porque si perdí mi identidad en la relación y quiero salir de ella, ¿quién voy a ser? ¿Quién voy a ser si me salgo de aquí? Sí, o qué voy a hacer, o de qué voy a ¿Quién vivir, voy a ser y qué voy a hacer? ¿No? Y qué hay afuera para mí. Entonces, muchas veces el miedo nos puede paralizar y nos mantiene en la relación. Entonces, una de las cosas, esto que dices, es
una lucecita, una chispa, ¿no? El hecho de decir, oye, un terapeuta, una persona que sé que me va a escuchar y tampoco me va a atacar, ¿no? No me va a señalar o una persona que verdaderamente me mire para que yo pueda volverme a mirar a mí misma o a mí mismo, ¿no? Y poder decir, oye, tengo la opción de vivir otro tipo, otra calidad de vida, ¿no? Entonces, retomar esa confianza, porque es algo básico, creo yo, Claudia, después de todo lo que nos estás compartiendo, recolocarme en mi eje, retomar esa confianza, reconocerme después de todos los golpes, después de que los daños, ¿no? Creo que es fundamental. Y a lo mejor, como ustedes dicen, o sea, lo que dices, Alicia, no necesitamos a lo mejor la gran red de yo quiero tener 1 millón de amigos, ¿no? No. Sí. Con una voz, una mano, en donde yo me pueda sentir sostenido, de ahí es. Claro que hay que dar los pasos, hay que dar ese paso, ¿no? Hay que invitar a las personas que estén viviendo este tipo de procesos a dar a hacer ese movimiento, ¿no? Porque te voy a decir qué pasa. Yo siempre pienso en los otros, o sea, en yo como amiga, digamos. Y muchas veces como amigo, o sea, cuando tendrías que hacer esta red, yo quizás podría haber visto a Clau y decir, oye, pero a mí se me hace un tipazo. Y entonces, de verdad, de todo mi amor, decirle, pero ¿por qué te quieres ir? Piénsalo bien, es un buen tipo, yo veo que económicamente les va bien, o sea, y decir, híjole, es que Alicia no me entiende. Y hay veces que nos pasa que cuando somos, o sea, incluso los observadores, estamos tan cegados por estos narcisistas que cuando esta pareja nos viene a platicar su historia, no le creemos porque nos está hablando de algo inconcebible. Y por eso a veces es tan difícil decir, es que necesito que la gente te lo avale. Nadie te lo necesita avalar. Tú eres suficiente. Si hay algo adentro de ti que dice, ya no me siento bien, yo no era así, me estoy portando de una manera que no era yo. Me están dando miedo cosas que no me daban miedo. Ya no me reconozco. No necesitas que nadie te lo avale. No necesitas que nadie llegue y te ponga el sello y te diga, sí es cierto. Esa voz es la que tienes que oír. Esa voz de decir, ¿dónde estoy? Porque quizás la gente a tu alrededor no se da cuenta. Y lo digo porque lo he visto en pacientes y lo he visto en amigas, que de repente dices, híjole, yo no lo veía así, perdón. Y es mucho por todo este trabajo que hace el narcisista para ser encantador afuera. Claro. Que no pareciera que son así de violentos, que no pareciera que eso es lo que hacen. Entonces, cuando tú te quedas adentro esperando que alguien te lo valide, no lo van a validar. Justo esa es su chamba. Que tú no tengas quien te lo valide. Sí, o que cuando alguien ya vio algo, muchas veces no se atreven a llegar y decírtelo, porque el otro cree que tú estás tan contento allá adentro que para qué vengo y te muevo, como yo digo, el agüita de tamarindo y hago ahí todo un descontrol, claro, ¿no? Entonces, tampoco te lo van a decir, porque yo a tiempo después de que terminé la relación y no sé qué, pues sí hubo personas que me dijeron, ay, qué bueno, a mí la neta no me caía tan bien. O yo veía cosas, pues sí. Post, ¿no? O sea, es como el post. Sí, después, pero es que o sea, otra vez, tampoco no es tan válido. Claro. O sea, el no me caía bien, también es así de... Sí, y si llegan, es tan válido. y si llegan y te lo dicen, pues también la otra parte dice que tal que se enoja y entonces pierdo a mi prima, a mi hermana, a mi no sé qué, porque la verdad, pues no quería perder esa relación, ¿no? Entonces, también son posiciones muy difíciles. Entonces, de verdad, yo a lo que les invito es, escuchen esa voz interior. Yo le digo ese pepito grillo que todo mundo tenemos, en donde nuestra voz interior es mucho más inteligente y sabia que nuestra inteligencia cerebral. Háganse caso, escúchense. Y algo que aquí Alicia dijo, no están solos, o sea, buscan ayuda terapéutica. Y no se sientan como que no la requieren, como que no es que seguramente
ya te sientes tan poco valioso que has de decir, pues es que también el terapeuta va a pensar que estoy loco y que no. O sea, de verdad, no hay mejor acompañamiento que el de una persona que los va a recibir sin juicio, con toda la apertura, con el conocimiento y con el deseo de sí verte. Claro. Y una de las cosas que tocamos hace rato era que desde niños podemos ir generando este tipo de actitudes. Entonces también una recomendación, una invitación. Somos muy dados a decirles a nuestros hijos, ¿no? Cuando tenemos esa posibilidad de decirles a los niños, eres el mejor, eres lo máximo, eres el rey y la reina, como tú no hay dos. Hay quien me decía, bueno, entonces ¿de qué se trata? Que no hagamos retroalimentación o no les echemos porras a los chiquitos o ¿de qué se trata? No, claro que se trata de motivarlos, ¿no? Sin embargo, es abrirles la mirada, el obturador del lente para decir, ok, oye, wow, qué bien corriste en la competencia, en la carrera. ¿Te diste cuenta cómo también... Carlitos, Carlita, Andrea. Es decir, es enseñarlos a ver a los otros también en su grandeza, en sus capacidades, en sus talentos. Y tú también eres muy bueno en. Entonces, cuando nosotros les decimos, eres el mejor de todos, hay que tener un poquito, como regresar un poquito a esas palabras, esos mensajes, porque el niño muchas veces, la niña lo va a tomar literal. Soy el mejor, como yo no hay dos. Por supuesto que eres el mejor dentro de esta casa. O no, Entonces, y generamos este pequeño diablo que es de, como yo sé que no soy el mejor, pero mi mamá cree que sí, sigamos con la mentira. Porque también eso es cierto, o sea, los niños no son tontos. Y cuando les dices, wow, es el mejor dibujo, el niño se queda con, no es cierto. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chicos, sobre todo el grande, una vez trajo una tarjeta, el que qué padre te quedó, y me dijo, no lo hice yo, lo hizo mi maestra. Y es eso, o sea, no son tontos. Entonces, a veces cuando los crecemos tanto, también lo que los hacemos sentir es mucho más chicos. O sea, cuando no los evaluamos en su realidad, porque es bien distinto decirle qué bueno que le echaste ganas, fue tu mejor esfuerzo, qué bueno que viniste, qué padre que sí hiciste tu mejor alternativa, tu mejor esfuerzo. Estás valorando lo que sí hizo y no decir eres el mejor de toda la competencia. Porque a menos de que tenga una habilidad extraordinaria, ese niño sabe que también le estás mintiendo y también entiende que es así y que la expectativa de su mamá es acá. enorme. Y ese gap también hace daño. Claro. Entonces, o sea, esa distancia hace mucho daño también. Entonces, invitar a esta parte de decir, seamos también no como realistas con las criaturas y también enseñémoslos a ser compasivos con los otros, Claro. es decir, a reconocer al otro. Ahí es en donde vamos es como un granito, una semillita para ir mermando en ese tipo de actitudes, ¿no? Para no llegar a los niveles del narcisismo tal, ese tipo de actitudes también, el dejar de mirar, porque el narcisista se mira solamente él, Sí. primero es él, al último él, y por per secula seculorum, de forever and ever, solo yo. Entonces, me veo solo el ombligo, así que levanto la mirada y a los hijos, les podemos ir diciendo, ¿no? A nuestros niños, mira el mundo que te rodea, que también hay cosas muy grandes y muy buenas, ¿no? Entonces creo que desde ahí es esa parte de prevención, ¿no? Sí. Y si ya estamos inmersos en una dinámica así, es la invitación a tomar conciencia, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice, perdono lo que hay en mí que atrajo esta situación. Y creo que aquí aplica, y creo que una parte bien importante para soltar una relación con un narcisista es perdonarte también a ti. Y el decir, me perdono que quizás quise ser suficiente, me perdono que aguanté tanto abuso. Y ahí es donde está el quiebre en decir, lo suelto. Sí. Lo suelto y me perdono que quizás yo entré en este juego donde él me decía que era lo máximo y yo pensaba que era lo máximo. Y me perdono en decir, quizás me quise enamorar de alguien que yo pensaba que era súper inteligente y era súper guapo y era lo máximo. Y entonces caí en este abismo de yo no valgo.
Y creo que uno de los primeros pasos es eso, es asumir y entender que si la regaste, otra vez no mereces castigo eterno. Yo luego lo que le digo mucho a mis pacientes es, si no está documentado en la ley, no es un castigo que no te mereces. O sea, si ninguna ley en ningún país nos ha impuesto una pena por tener una mala relación, entonces te puedes quitar el castigo. No te la impongas tú. Porque muchas veces también es lo que pasa, que te quedas con, ahora yo me siento culpable y yo estuve aquí y yo me metí y fue por mi voluntad. Sí, y como una soy mujer, una, sí, ¿no? Oye, pero ¿cómo? O sea, pero si yo estudiada, pero Claro, tacatá claro. y haciendo esto, qué tonta. pero o sea, estudiada, pero independiente, pero empresaria. ajá. Ahora me quedo y decir, no, si la ley no o sea, si no existe una ley que diga que te toca pena, no es pena. Te perdonas y dices, me perdono porque me enganché con algo que no merecía engancharse. Y me enamoré. O sea, Sí. no hay que. Y amé. Y amé, ¿no? Y amé también, ¿no? Porque eso y también. eso, pues, es muy válido, ¿no? Y yo, otra cosa que les quiero decir es que se me hace muy importante es que validen que se enamoraron, que confiaban en esa persona, que querían que la relación o esperaban cosas diferentes y que también se den la oportunidad de abrazarse a sí mismos, que sean compasivos y que entiendan que todos cometemos errores y que es parte de nuestro aprendizaje, ¿no? Si a mí ahorita me preguntaran, ¿volverías a pasar por eso? Pues sí. ¿Por qué? Porque eso ha hecho también que sea y que haga cosas que ahora hago y que sigo amando y que disfruto y que todo, ¿no? Entonces, yo sí quisiera que nos quedáramos con una parte linda de esto, que es, pues, que nuestras acciones vienen desde el amor, porque cuando estamos en una relación así, es porque tú sí estás viendo al otro y crees que tiene posibilidad de. Entonces eso viene desde el amor. Y cuando haces las cosas desde el amor, no tienes por qué sentirte culpable. Y desde la esperanza. Y también tenemos derecho a esperar que el mundo sea mejor. Pero bueno, tenemos que terminar. ¿Qué nos quisieras decir? ¿Qué se te quedó en el tintero? ¿Algún resumen? ¿Algo que nos quieras decir ya para cerrar este capítulo de hoy? Hay salida. Hay salida. No, quizá no para la persona con estas características, porque bueno, ya vimos que no es tan fácil que pueda deponer las armas y tener una actitud humilde, decir, creo que he lastimado y violentado. No, sin embargo, sí el entorno. Y yo creo que es importantísimo, de verdad, el levantar la mano y decir, necesito ayuda. Reconocer, tomar esa parte de conciencia, decir, necesito ayuda porque quiero vivir de una manera diferente, ¿no? Y esto que dices, Claudia, me parece maravilloso. ¿Volverías a pasar por o volverías a elegir a esa parte de incluir, abrazar tu propia historia? Porque finalmente es parte de tu biografía, ¿no? Y al ser seres biográficos y que esta parte de ti también te hace ser la persona que eres hoy, me parece que este es un movimiento de mucho amor y de mucha fuerza, el poder abrazar e incluir eso que pasó así como pasó. Ay, Y eso es la invitación para las personas que se reconozcan a lo mejor en una situación así. Y bueno, pues obviamente habemos personas que estamos disponibles, no solo dispuestas a acompañar todo ese camino, ¿no? De miedo, de oscuridad, de lo que sea que estén viviendo. Yo te agradezco mucho, Clau, por tu testimonio, porque esas voces de decir, hay luz después del pantano, decir, se acaba, decir, si sales de ahí, si puedes salir de ahí, creo que es bien valioso. O sea, porque después de las etiquetas y de decir todos estos son, y decir, espérate, no te tienes que quedar. Puedes salir y puedes estar bien después. Y puedes regresar a esa época de tu vida con amor y compasión también para ti misma. Sí. Y verte con este amor de decir,
claro que entiendo quién entró a esta relación. Esta mujer inteligente, capaz, que quería amar, que quería tener algo lindo. Y sentirse amada también, ¿no? Y qué chino lo salió, pero no por eso te sigues castigando. Creo que este es un gran aprendizaje. Y otra vez, el decir, o sea, el decir, sí, quizás él necesita terapia, pero también yo, ¿por qué me quedo? O sea, yo lo veo un poco como estos perros agresivos, que dicen, sí, claro que el perro necesitaría entrenamiento, pero ¿por qué te quedas? O sea, ¿por qué te quedas tú diciendo es que él es el que necesita? No, quítate. El límite está ahí en decir, yo no me quedo donde me lastiman, yo no me quedo donde abusan de mí, aunque no sea lógico. Si a mí no me gusta, quítate. No pasa nada. Se vale. Aunque los demás crean que es el mejor regalo del mundo, quítate. No pasa nada. Sí, finalmente quien vive esa vida eres tú, no los demás. Sí, así es. ¿No? Digo, se Así oye es. medio fuerte, pero es la realidad, Exacto. ¿no? Pues muchísimas gracias, Clau. ¿Cuáles son nuestras? Bueno, pues yo los quiero invitar a redes. que nos sigan en nuestras redes, que es Tu Terapia MX, y que nos escuchen en nuestro podcast, que es Vive en Modo Terapia, en todas las plataformas para eso, y nuestra plataforma, que es tuterapia.com.mx. Donde ahí puedes contratar ayuda. Así es. Y Conseguir terapeuta. conseguir terapeutas, y bueno, pues nuestra querida Blanca, que forma parte de nuestra red Ahí de la terapeutas. Gracias, Alisa. Muchísimas Gracias, Claudia. Gracias. ¿Tú alguna red social, algo que tengas donde la gente te pueda buscar o en tu terapia? En Tu Terapia. En tu terapia, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.